Buenos días. Vamos a empezar. En la clase pasada nos quedamos con el tema de los polígonos. ¿De acuerdo? Dijimos que un polígono es es un conjunto de líneas consecutivas y encierran un área determinada. Bueno, pues esos polígonos los puede haber regulares y puede haber irregulares. Esos polígonos tienen ciertas características. Dijimos que tienen un ángulo central. Forman un ángulo, tienen un ángulo interior. Y si prolongamos uno de los lados, tienen un ángulo exterior. Bueno, pues nos falta ver cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono. Se dice que la figura más elemental es el triángulo, es el polígono elemental. ¿Por qué le llaman así? Pues porque, bueno, tengo un solo triángulo y es el primero de toda la lista de polígonos. No puede haber un polígono de dos lados, ni mucho menos un polígono de tres lados. Entonces, a partir del triángulo, que es donde ya tenemos una serie de rectas consecutivas cerradas, bueno, pues a partir de ahí voy a tener yo diferentes tipos de polígonos. Por ejemplo, tengo el cuadrado. Entonces se dice que ese cuadrado puedo trazar unas diagonales y formar triángulos. Otra vez tengo otro triángulo y tengo otro triángulo. Y esas diagonales se pueden trazar de esquina a esquina. Aquí como lo podemos trazar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En el triángulo ya no se puede dividir. Por más que yo quisiera trazar una diagonal de vértice a vértice, ya existe el lado. Yo quisiera trazar de aquí a acá, ya existe el lado. Ya no hay manera de dividirlo. No se vale que de aquí del vértice a la mitad, no. Tiene que ser de vértice a vértice. Aquí no se puede trazar ya. Por eso es la figura elemental. Sin embargo, con el cuadrado sí puedo. De esta esquina, ya no puedo a esta esquina. Pero de esta esquina sí puedo a la otra esquina. Y ya tengo una diagonal y formé dos triángulos. O de esta esquina a esta otra esquina, formo también otros dos triángulos. Y se dice que en el triángulo se pueden trazar dos diagonales. Entonces aquí le ponemos una notita. En el triángulo, 0 diagonales. El primer polígono. En el cuadrado se pueden trazar dos diagonales. Bueno, pues ahora vamos con el pentágono. Entonces vamos a trazar las primeras diagonales en color verde para que no me confunda. De esta esquina. Si yo quisiera trazar una diagonal de esta esquina a esta, pues no se puede porque ese es el lado. Esa se puede decir que esa recta ya existe. Y de este lado tampoco puedo trazar a este lado porque esa recta ya existe. Bueno, pues la primera diagonal es aquí. Y de ese mismo lado, la segunda diagonal es aquí. Y si se fijan, acabo de formar
tres triángulos, que es la figura elemental. Pero eso lo hice desde un vértice. Bueno, pues ahora lo voy a hacer desde otro vértice, desde este. Desde este ya no puedo trazar a este vértice porque ya existe la recta, o a este porque ya existe. Pero lo que sí puedo hacer es desde este trazar a este y a este. Entonces ya tenemos en total 4 diagonales. Y por último, bueno, no por último, vamos a ver desde este vértice, ya a este lado ya no se puede porque ese es el lado del pentágono. Desde este vértice a este otro vértice ya no se puede porque ya existe la diagonal en color verde. Pero desde este vértice a este otro, ahí sí se puede. Y desde este vértice al otro ya no, porque ese ya es el lado. A este ya, este es el color verde y este es el lado. Entonces, en total tenemos, a ver, falta este lado, por ejemplo, ya existe, ya está, y aquí ya existe. Y de este lado ya existe, ya está, y aquí ya existe el lado. Muy bien. Entonces, ya encontré el total de mis diagonales. Y le voy a poner aquí 2 verdes, 2 cafecitas, 4 y una naranja, 5. 5 diagonales. Y así lo puedo hacer con un hexágono. Y puedo trazar todas las diagonales. ¿Vale? Entonces, esto es lo que faltaba de estudiar del tema de polígonos. Pues nada más saber que un polígono tiene ciertas características, pues que tiene un ángulo interior, tiene un ángulo central, tiene un ángulo exterior. Y que si yo quisiera partirlo en triángulos, ese polígono, pues lo puedo hacer con la ayuda de unas líneas rectas llamadas diagonales. Esas diagonales dividen a mi polígono en otras figuras, en triángulos, que es la figura elemental. Ese es el único objetivo de trazar las diagonales, es para lo que me sirve. Entonces, si yo quiero trazar el número de diagonales para terminar este ejercicio de un hexágono, bueno, pues me pongo, ¿no? A trazar. Me pongo a trazar las diagonales. 1, 2 y 3. 3 diagonales. Y luego de acá, 1, 2, 3 diagonales. Ya llevamos 6. Este ya existe. 7, 8. Por último, de aquí para acá ya existe. 9. 9 diagonales se pueden trazar en un hexágono. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera saber en cuántas diagonales pueden trazar en un polígono de 20 lados? No, pues, si yo lo quiero hacer a mano, a lo mejor acabo al rato, ¿no? Como en unas 2 horas. Entonces, tenemos fórmulas. Ya aquellos que estudiaron estos temas, cuando estuvieron estudiando, bueno, pues encontraron una fórmula para calcular el ángulo central. ¿Tu polígono de cuántos lados es? De 3 lados, perfecto. Entonces tu ángulo central mide tanto. Ah, ok. Encontraron una fórmula para calcular el ángulo interior. Tu polígono, ¿cuántos lados tiene? No, pues 3. Ah, ok. Este es tu ángulo interior. Vale este. Y también una fórmula para el ángulo exterior. Fórmula para el ángulo interior, fórmula para el ángulo central, una fórmula para el ángulo exterior y una fórmula para calcular el número de diagonales. ¿Cuántas puedo tener? ¿Cuántas diagonales puedo tener sin que se repitan? Las que ya fueron trazadas, ya no se pueden volver a repetir desde otro vértice. Entonces, vamos a ver esas fórmulas. Y vamos a empezar con un triángulo. Ahí está el triángulo. Entonces, por ahí ustedes, en la clase pasada, dibujaron los ángulos centrales con la ayuda de un compás, una regla, trazaron un triángulo y les pedí que midieran cuánto mide este ángulo, que le llamamos ángulo central. ¿Vale? Este ángulo que se forma en el centro, lo llamamos ángulo central. Bueno, pues ¿cuánto mide? La fórmula para calcular el ángulo central es igual a 360 grados entre n. Dejó de compartir, profe, es que a mí ya no me parece. Ah, ok. Se votó. Ya voy, ¿eh? Mm, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quedó. A ver. Ya lo puedo ver. Gracias, profe. Entonces, fíjense, ustedes en la clase pasada dibujaron un triángulo y les pedí que midieran los ángulos. No sé cuánto les haya dado en el triángulo. ¿Qué valor? Cuando lo midieron, ¿qué valor les dio este ángulo en color verde? Bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir. Como tengo un polígono de 3 lados, entonces n vale 3. Vale 3. Si yo divido,
360 entre de 3 me dice que mi ángulo central vale 120 grados. Entonces ahí tienen ustedes la fórmula para calcular el ángulo central. Si yo lo mido con mi transportador, este ángulo debe medir 120, y el siguiente 120, y el siguiente 120, para que finalmente sea una vuelta completa, 360 grados. Y se cumple, ¿eh? Se cumple con los polígonos que yo quiera hacer. Miren, ahí está el cuadrado. Más o menos aquí está mi ángulo central. Y si se fijan, vale 90 grados. 360 entre de 4. 90 grados. ¿Sale? Ahí está. Entonces se cumple. Este ángulo mide 90 grados. Ya ley. Entonces yo con la ayuda de unas fórmulas puedo hacer unos cálculos si yo necesito. Por ejemplo, si yo tuviera un terreno, si yo tuviera un terreno cuadrado, bueno, pues quiero dividirlo en 4 partes, porque en una parte voy a sembrar cierta semilla, en otra semilla. Entonces lo puedo dividir en 4 partes, en 4 triángulos. Si a mí me conviene, en 4 cuadrados, etcétera. Todo depende de cómo llegue el agua, ¿no? Y cómo tenga los surcos. Pero regresando aquí a nuestras figuras, pues ahí está la fórmula para calcular el ángulo central. ¿Cuál es la fórmula para calcular el ángulo interior? El ángulo interior es este, ¿verdad? Que está acá. ¿Cuál será la fórmula? Bueno, pues lo ponemos por acá. Ángulo interior es igual es una división. Siempre mis fórmulas van a estar en función o van a depender del número de lados. Porque ahí está la clave, ¿verdad? Si mi polígono es de 3 lados, bueno, pues cambia el ángulo central, cambia el valor del ángulo interior. Si mi polígono es de 4 lados, pues en automático cambia el ángulo central, el ángulo interior, y el ángulo exterior, y el número de diagonales. ¿Sale? Ángulo central, ángulo interior. Entonces, si hacemos un pequeño ejemplo, no sé cuánto les haya dado este ángulo a ustedes, acá, si lo midieron, aquellos que lo hicieron. Bueno, muchos sí hicieron sus figuras, pero no midieron acá los ángulos. La idea era que viéramos, que lo comparáramos con este momento donde estamos haciendo cálculos, para ver si es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ángulo interior es igual del triángulo. O sea, 180, abrimos paréntesis, n vale 3 porque el número de lados son 3. Fíjense, ¿cuánto me da? Bueno, pues primero hago la resta. 3 menos 2, 1. Y 1 por 180, 180. En el numerador me da 180.
Y si lo dividimos entre de 3, mi ángulo interior dice que vale 60 grados. Y sí, ¿verdad? Si yo lo mido con mi transportador, este vale 60, este vale 60, este vale 60. Y en total, si yo sumo los ángulos interiores de un polígono, o de un triángulo, perdón, me deben valer 180 grados. Pues ahí tienen ustedes, eh, cómo calcular el ángulo interior. Y se cumple, ¿eh? Fíjense, aquí el ángulo interior vale 90 grados, lo podemos ver claramente en el cuadrado. Ya no necesito hacer ningún cálculo. El ángulo interior vale 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Pero lo vamos a hacer con la fórmula. Para asegurarnos que la fórmula o lo que les estoy diciendo es correcto, ¿verdad? Entonces aquí n vale 4, 4 menos 2, así dice la fórmula, n menos 2, y todo entre de n. Y aquí todo entre de 4, porque n es lo que vale, ¿no? Bueno, pues si hago los cálculos, efectivamente vale 90. Háganlo. 4 menos 2 es 2. Y 2 por 180 son 360. Y 360, que es lo que tengo en el numerador, lo divido entre de 4, 90 grados. Entonces sí da. Sí, esas dos fórmulas son correctas. Ángulo central, ángulo interior. Bueno, pues la fórmula para calcular el ángulo exterior es la misma para calcular el ángulo central. ¿Ven? Pues vamos a ver si es cierto. A ver. Vamos a extender esta recta. Vamos a extenderla. Ahí está. Bueno, vamos a poner otro colorcito. Entonces el ángulo exterior, ahí está. Entonces yo lo quiero calcular el ángulo exterior del triángulo. Dice que 120 grados. Mire. Porque eso fue lo que me dio el ángulo central. Es la misma fórmula. 120 grados. Si yo lo mido con mi transportador, este mide 120 grados. Y esto ya lo vimos, son ángulos suplementarios. Si yo sumo este ángulo que vale 60, que es el ángulo interior, y lo sumo con el ángulo exterior que vale 120, pues los dos me deben dar 180 grados. Son ángulos suplementarios. Entonces, ¿está bien? Sí está bien la fórmula, 360 entre dn. Tiene 3 lados, 120 grados mide este ángulo exterior. Y el ángulo exterior de acá, pues igual. Aquí, sin la necesidad de hacer cálculos, me doy cuenta que el ángulo exterior vale 90. Sin la necesidad de hacer cálculos.
Haciendo cálculos, 360 entre de 4, 90 grados. Entonces, la fórmula es correcta. Sí es válida, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, falta nada más ver la fórmula a calcular el número de diagonales. ¿Vale? Dice que el número de diagonales es el número de lados por n-3, que es el número de lados menos 3, entre 2. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuántas diagonales puedo trazar en un triángulo? ¿Cuántas les dije que podía trazar en un triángulo? Ninguna, profe. Ninguna, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comprobarlo. El número de lados de este es 3. 3 menos 3, 0. Y 0 por 3, 0. Y 0 entre de 2, 0 me dio en el numerador, y 0 entre 2, 0. Entonces el número de diagonales que se pueden formar en un triángulo son 0 diagonales. Sí, sí se cumplió mi fórmula. En un cuadrado dijimos que se pueden trazar 2 diagonales. Vamos a ver si es cierto. 4 lados. Fíjense, estoy con la fórmula. 4 lados menos 3 es, aquí me da dentro del paréntesis un 1. 4 menos 3, 1. Dentro del paréntesis. Y 1 por 4 da 4. En el numerador me da un 4. Y 4 entre 2 toca a 2 diagonales. Entonces, sí se cumple. Y así, con esta fórmula, yo puedo hacer unos pequeños cálculos para poder saber cuántas diagonales se pueden trazar. Este tema es netamente teórico, no nos sirve de mucho, ¿no? En la vida real. Entonces, para terminar la clase, voy a calcular el número de diagonales de un pentágono y de un hexágono. Bueno, ya les proporcioné el apunte y lo vamos a encimar, ¿no? Con el que hicimos hace rato.
Vamos a ver si es cierto que da 5 diagonales y que da 9 diagonales. Entonces, por acá voy a poner la fórmula. D significa número de diagonales. Ahí está. Ahí está la fórmula. Entonces vamos a calcular el número de diagonales que puedo trazar en un pentágono. Ah, muy bien. En un pentágono, n vale 5. ¿De acuerdo? En un pentágono, el número de lados es 5. Bueno, pues vamos a sustituir. Diagonales es igual a 5 lados, porque así dice la fórmula n. 5 lados menos 3, porque así dice la fórmula n menos 3. Y todo entre de 2. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Dentro del paréntesis me da 2, ¿verdad? Porque 5 menos 3 es 2. Y yo realizo las operaciones aritméticas. 5 por 2, 10 entre 2. Dice que yo puedo trazar 5 diagonales en un pentágono, sin repetirse. Y sí, yo lo hice de manera manual, me salió 5, y de manera analítica me salió 5. Está bien la fórmula, está bien el procedimiento que hice hace rato. Eso es para un pentágono. Y para un hexágono, n vale 6 lados, ¿verdad? Bueno, pues hay que sustituirlo en la fórmula. Número de diagonales, dice la fórmula, y se escribe n, 6. Abre paréntesis. A n quítale 3. ¿Qué 3? Bueno, porque así está la fórmula, no es de que tenga que ver con los lados, no, no, no. N menos 3, 6 menos 3. Y todo entre de 2. Así dice la fórmula, entre de 2. Bueno, pues dentro del paréntesis me da un 3, que 6 menos 3 es 3. Eso no me cabe la menor duda. Y 6 por 3, 18, ¿verdad? En el numerador está dando 18. En el denominador tengo un 2. Bueno, pues dice que la respuesta es 9 diagonales. Ah, efectivamente tengo 9 diagonales. Y así, si yo quisiera saber cuántas diagonales puedo trazar en un polígono de 50 lados, bueno, pues aplico la fórmula y ya tengo la respuesta. Quiero saber el ángulo interior, pues aplico la fórmula y ya tengo esa información antes de graficar mi polígono. Ya sé cuánto debe valer el ángulo central. Ya sé cuánto vale el ángulo exterior. Toda esa información, pues, lo puedo saber con fórmulas.
acuerdo? Bueno, ahí les proporcioné otra vez el apunte. Y hasta aquí llegamos con el tema de polígonos. La continuación del parcial 1 es áreas con volúmenes, de ahí, empezamos a ver el tema de polígonos. Igual, de un polígono yo puedo saber su área. Por ahí ya lo vimos. Era perímetro por apotema, ¿verdad? Y seguimos viendo ángulos. Perímetro por apotema entre de 2 es el área. Y ahora seguimos viendo el tema de los ángulos. Entonces, al principio vimos una clasificación de los ángulos según cuánto miden. Ah, mide 0 grados. Ah, ángulo nulo. Mide entre 1 grado y 89. Ah, ángulo agudo. Ángulo recto. Ángulo obtuso. Llano. Todos esos. Después, no, pues que le dieron un nombre a aquellos que suman 90, le dieron un nombre, a aquellos que suman 180, le dieron otro nombre, complementarios y suplementarios. Y otros ángulos muy famosos son los ángulos que se forman por dos rectas paralelas cortadas por otra, ¿no? Que le llaman secante. Y ahí tenemos ángulos alternos, alternos internos, alternos externos, correspondientes, complementarios, opuestos por el vértice. Bueno, pues ahora estamos analizando los polígonos que también forman otros ángulos y le llamaron ángulo central, ángulo interior, ángulo exterior. Y de pasadita vemos cuántas diagonales se pueden trazar. Y eso sería todo de este tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, seguiremos utilizando el transportador, el compás, ¿verdad? Para terminar de hacer los ejercicios, ¿no? Ustedes les va a tocar hacer unos ejercicios y para mañana van a tener que ocupar el compás, la regla, transportador. ¿Sale? Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas, aquí le paramos.